Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Miau Siempre Miau. Yo soy Jota y aquí hablaremos de cosas de gatos. ¿Llevas tiempo dándole vueltas a la cabeza si adoptar un gato? Pues te voy a contar algunas cosas que deberías saber antes de dar este paso tan importante y lleno de alegría que viene a nuestras vidas. Pero hay que estar preparados. 1. Decisión a largo plazo. Es una decisión a largo plazo. Tienes que ver primero tu estilo de vida. Si viajas mucho, fuera de casa muchas horas. Es muy agradable tener un gato, pero has de saber que tienes una responsabilidad con él. Hay que limpiarlo, darlo de comer y beber a diario, tiempo para jugar y educarlo. Es más cómodo que un perro, pues no lo tienes que sacar a la calle, pero eso no quiere decir que no necesita atenciones. Los gatos pueden llegar a vivir entre 15 y 20 años. Compromiso a largo plazo. Dejan pelo por todas las partes de la casa. Hay que limpiar un poco más. Mucha parte de tu vida estará contigo. Puedes tener pareja, hijos, cambio de casa, separaciones, trabajo. Hay que valorar todo esto. Prepara a tu familia para la llegada del gatito. Si tienes niños, tienen que aprender a que a los gatos no les gusta ser acosados y que necesitan su espacio. Atención cuando interactúan. Jugar con tu gato, juegos de perseguir cosas, les encanta. Simula la caza. Si vas a una protectora o asociación de adopción, genial. Así darás un hogar a un gatito de la calle. Te digo todo esto para que en el futuro no pienses o quieras darlo en adopción. O peor aún, abandonarlo. No solo será terrible para tu gato, sino también para ti, cada vez que te acuerdes. Por eso, antes de adoptar un gatito, medita sobre todo esto. 2. Cuestión económica. La cuestión económica, por un lado tenemos los gastos básicos, que son la cama, aunque luego irá donde él quiera, pero está bien para que el gato sepa que tiene su espacio. Comedero, bebedero, arenero, transportín, juguetes, rascadores, cepillo. Por otro lado, tenemos que llevarlo al veterinario, para que le haga una exploración completa, que vea si está desparasitado interior y exteriormente, su listado de vacunas al día y la esterilización. Esto a la larga es una ventaja para la salud de nuestros gatos, ya que evitarás el estrés en época de celo y escapadas no deseadas. Y otro gasto también es ponerle el microchip. Así, en caso de pérdida, podrían devolvértelo. Gastos continuos, pues aquí tenemos la comida siempre de alta calidad, arena para gatos, visitas al veterinario, vacunas y de mayores quizás las visitas al veterinario sean más frecuentes. 3. Espacios. Primero, en su periodo de adaptación, en una habitación, prepárale todas sus cosas, incluido el arenero. En una semana podrás abrir la puerta, para que salga a explorar poco a poco. El periodo de adaptación depende de cada gato. Pasa mucho tiempo con él al principio, para poderos conocer. Después del periodo de adaptación, debes separar bien las zonas para cada cosa. Zona de aseo. El arenero lo debes colocar en un sitio tranquilo para que tenga intimidad. Zona de juego y descanso. Puede ser un árbol rascador, ya que tienen su camita para descansar y lleva el rascador ya incorporado con algún juguete. Aunque el gato la mayoría del tiempo estará donde estés tú, pero tiene que tener la opción de irse al árbol a evadirse cuando él quiera. Zona de alimentación. Esta debe de estar bien separada del arenero y si puedes dejarlo siempre en el mismo sitio, pues mejor. 4. Tiempo. Necesitas tiempo para cepillarlo, limpiar sus cosas, acariciarlo, cortarle las uñas. Cuanto antes empieces mejor, para que se acostumbre. Jugar con él, sobre todo cuando son pequeños, porque están llenos de energía. 5. Carácter felino. Hay que saber que los gatos son animales muy especiales. De pequeños juegan a las 2 de la madrugada, les gusta la compañía, hay que enseñarles reglas, con calma, aunque cuando te des la vuelta seguramente haga lo que quiera. Llega a muchas partes de la casa, le gustan las alturas, saltan, abren puertas, corren. Si tienes acceso al exterior, precaución. Hay mallas para gatos, sobre todo de pequeños, se pueden asustar y caer. A veces te traen regalos, si tienes salida al exterior, algún animalillo muerto. Los gatos son muy territoriales, te lo digo por si tienes alguna otra mascota. 6. Higiene. Hay que saber que los gatos sueltan mucho pelo, hay que cepillarlos 2 o 3 veces a la semana, limpiar el arenero a diario y cambiar toda la arena cada 20 o 30 días. Lavar también el arenero. Se pueden poner malos,
y vomitar en cualquier parte de la casa. 7. Compañero. Aparte de todo lo anterior, un gato va a dar mucha alegría a tu vida, compañía y cariño. Al contrario del mito de que dice que son solitarios, agresivos, egoístas, traicioneros, la persona que tiene un gato sabe que no es así. Ellos necesitan tu compañía y les gusta. Sí que es verdad que necesitan su espacio, pero la mayoría de las veces estará contigo. Además, son muy curiosos. Siempre quieren ver lo que estás haciendo. Si traes algo de la calle, ellos irán a ver qué es. Bajo mi opinión personal, lo que te hará es mucha compañía y pasar momentos muy divertidos. También te está haciendo más responsable, porque aunque requiere cuidados mínimos, hay que cumplirlos. Él crecerá contigo y te verá como si fueras su madre o su padre. Si le das tiempo, cariño y cuidados, te querrá y será tu mejor amigo felino. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dime en comentarios si tienes pensamiento de adoptar un gatito o lo has adoptado recientemente. Recuerda, suscríbete, si te ha gustado dale al like. Muchas gracias por vernos, un abrazo y un saludo. Hasta luego.